Bienvenidos al programa Creciendo Juntos. El tema del día de hoy es ¿qué le preocupa a un adolescente y qué le preocupa a los padres? Recuerda encauzar tus emociones hacia el cerebro y las emociones de tus hijos hacia el corazón. Comenzamos. El día de hoy nos acompaña en el estudio Michelle Martínez y Jorge Sampeiro para hablar sobre qué le preocupa a un padre y qué le preocupa a un adolescente, joven, que obviamente la perspectiva de cada uno de ellos es diferente. Chequémosla. Michelle, cuéntanos, a ti como mamá, ¿qué te preocupa? Yo creo que una de las preocupaciones más grandes que podemos tener los padres es que nuestro hijo adolescente no comience en pasos inadecuados justo en esta etapa en donde es tan influenciado por los amigos, por la sociedad, por los juegos electrónicos, por el internet. Entonces, esta es una parte muy importante para nosotros como papás de hijos adolescentes. ¿Qué están haciendo? Inclusive verificarles desde su teléfono, sus redes sociales, hasta qué hora pueden hacer llamadas telefónicas, con quién las están haciendo, quiénes son los amigos con los que están a su alrededor. Una de las cosas que considero muy importantes es que estemos al pendiente en su entorno social, en su entorno escolar, para que podamos darnos cuenta de qué es lo que están haciendo, acudir a la escuela, preguntar por ellos, cómo es su desenvolvimiento. Nosotros los conocemos en casa. Claro. Pero fuera de casa... No es la misma persona, no en muchas es ocasiones. Hasta está el dicho, siempre te dicen, tu hijo es tan diferente cuando no estás tú. Exacto. Es un lema tan recurrente que siempre te cuestionas, ¿de verdad será cierto? ¿Tendrá otro comportamiento? Y bueno, lo vemos con otros hijos de otras amigas, en otras circunstancias, o cuando nos acompañan a otros ámbitos, pues nos damos cuenta que efectivamente sus conductas no son las mismas que presenta en casa. Así es. Y a ustedes como adolescentes, como jóvenes, Jorge, ¿qué inquietudes tienen cuando están creciendo, cuando están conociendo, pues verdaderamente un mundo ya más libre? Porque pues de pequeñitos siempre están protegidos por papá o mamá, pero cuando empiezan ahora sí a desenvolverse en un ámbito ya estudiantil más profesional o que empiezan ya en un campo laboral, ¿qué les preocupa? Claro que sí, en esta parte en la que ya van creciendo, a mí viene el dicho de que ya quieren comerse el mundo de un solo bocado, ¿no? Ya quieres comer. Ya quiero comer. Pero como dice la compañera, la señorita, tiene razón, están en la parte en la que se dividen los grupos y el niño o el adolescente como quiere encajar. Y hace y ahí encae en lo que quiere encajar. Por ejemplo, ya quieres ser nuestro grupo de amigos, haz esto. Quieres ser nuestro grupo de amigos, haz lo otro. A veces hasta haces cosas que no te educaron para eso, pero por querer encajar en ese ciclo de amigos es lo que buscas hacer. Y si no lo llegas a hacer, ya sabes, viene lo que es las burlas, viene lo que es el rechazo, eres el chavo raro, ¿no? O la chava rara, ¿no? Es en ese aspecto, el que no encaja, el diferente. Exactamente. Fíjense que ahorita acaban de mencionar cosas muy interesantes que vamos a observar en una cápsula que los invito a verla. Aunque de alguna manera me preocupa esta parte en donde él pueda desarrollarse en el ámbito profesional y tener bases y una buena escuela, creo es más importante primero lograr que sea un buen hombre, un hombre que sirva a la sociedad, un hombre que tenga valores y obviamente de la mano con esa parte profesional, si es que le gusta también a él la escuela y logro poder enlazar estas dos cosas. Pues básicamente yo creo que tenemos que tener como reto una educación integral. Los padres debemos pensar en esa formación que tengan los niños, sí escolar, en la parte cognitiva, pero en esa parte de valores que es en casa, en creer en alguien
en algo, en una religión, en un Dios, en donde puedan ellos discernir poco a poco lo bueno y lo malo, y obviamente también en esta parte de actividad física, ¿no? Tratar de lograr esta integración en el niño, en el joven, pues para un poquito asegurar que está creciendo de una manera más integral y más completa. No, por supuesto que no. La salud es una parte importante, por eso yo creo que un niño desde muy temprana edad debe, casi de manera obligatoria, tener actividades extraescolares. No solamente un niño debe ir a la escuela, sino debe tener actividades en donde se pueda desarrollar en el deporte o en la cultura, porque justamente eso lo va a hacer ver a él la vida de otra manera, de otra dimensión, mucho más completa y más bonita para él también. Y bueno, el consejo sería básicamente el acercarse a los hijos, el darles esa confianza, esa apertura, ese amor principalmente a nuestros hijos para que ellos confíen en nosotros. Deben estar convencidos que aunque no seamos los mejores padres, sí, siempre los padres queremos lo mejor para los hijos. Entonces, tener esa confianza, tener esa comunicación con ellos, no porque sean hijos más grandes, quiere decir que no me acerque a mi hijo. Al contrario, creo que un padre es para toda la vida. Entonces, tener ese acercamiento siempre con ellos. Como pudimos observar en la cápsula, y de acuerdo a lo que hemos estado platicando, Michelle, mencionaste algo muy, muy importante. Tú en esta preocupación que se ocupa como título del programa, estás mencionando un factor clave, que es el me ocupo realmente. Dices, checo con qué amigos está, a dónde va, qué hace en esos tiempos, porque en el diario, pues obviamente a veces no te das cuenta con quién salió, a qué horas regresó, en qué condición regresó, y piensas o crees que ya tu formación ya la hiciste, ya la diste, y pues el grupo de amigos, lo que él platicaba, a veces por encajar, como él lo mencionó, en ese grupo, pues pueden tomar algunas decisiones no tan acertadas. ¿Qué estrategias o tips o recomendaciones le podrías dar a una mamá de, aparte de estarse ocupando de eso, cómo te puedes dar cuenta de algunas acciones que podrían ser como alarmitas de esas preocupaciones que nos invaden? Fíjate que qué importante lo que estás tocando, porque de hecho ya me tocó vivir una situación peligrosa con mi hijo adolescente, y ojalá y sirva de algo este consejo que les voy a dar. A veces nosotros vamos y los dejamos, me invitaron a una fiesta, me invitaron a una comida, voy a la reunión con los amigos, voy al cine, tú los dejas y te retiras, confiando en que él se queda con los compañeros y demás. Un tip que me dio a mí la directora de la escuela en donde estudia mi hijo es, siempre que vaya a dejar a su hijo a una casa, aunque sea a una casa, debemos estar al pendiente de si los papás de la persona con la que los estás dejando está enterada qué es lo que van a hacer, para qué se están reuniendo, de qué hora a qué hora lo están haciendo, porque muchas veces tú llegas, lo dejas y te vas, confiando en que lo que te dijo que iban a hacer lo harían, ¿no? Claro. En mi caso, sí estuvo todo bien hecho y demás. Fue una circunstancia externa al ir al cine también, que de repente se desbalagaron, no encontraban a unos, a otros. Entonces, esa parte en donde ya platicando en una reunión escolar era eso, el de que nos diéramos cuenta efectivamente dónde están nuestros hijos, con quién están, y que los papás de los otros niños o adolescentes estén de acuerdo y estén enterados de lo que está sucediendo. Porque otra cosa que ha sucedido es que van y los llevan a las fiestas y los niños llegan hasta la puerta de la fiesta y de ahí se desaparecen. Ah, sí, claro. Porque hay tanto secuestro en estos días, tanto robo. Ya no nada más un robo de niños, ahora se desaparecen adolescentes, personas mayores. Entonces hay que estar muy alertas de dónde están nuestros hijos, con quién están, y que lo que nos digan sea verdadero. Nosotros tenemos que corroborar en todos los aspectos. No importa que el hijo adolescente se moleste, porque se va a molestar. El hijo te va a decir, te estoy diciendo la verdad, pero es... Claro. Pero bueno, tú como papá tienes esa obligación. Tú ya lo educaste, le diste tus principios y tú acabas de decir eso.
tú crees que como ya lo educaste y Ya bajo tus principios, ya terminaste. terminaste, ya lo hiciste, él está muy bien cimentado. No, porque van a llegar entonces las malas influencias, no tú, Claro. lo que está comentando nuestro compañero, Sí, claro. eso, ¿no? El que por querer pertenecer a un grupo, porque no me saquen, porque no me juzguen, porque no reciba yo bullying, hago lo que no... Puedo acceder. Exacto, acceden a Ni siquiera situaciones que están no... convencidos, ¿sabes? No lo están, pero por pertenecer lo hacen. Entonces nosotros como papás tenemos que estar muy pendientes de eso, checar todo. Yo lo primero que hice cuando mi hijo recibió una tableta fue decir, a quitarle todo lo que tenga acceso a cosas que no son Claro. para su edad, ¿no? Y fíjate que la comunicación que tú ahorita mencionaste entre papás, yo creo que es muy importante. A veces aislamos o hay personas a nuestro alrededor que nos dicen, ya no son los amigos de los niños o de los adolescentes, ahora son las amigas mamás, los amigos papás. Sí, te vuelves amigo Claro. de los papás, de tus hijos, pero también para conocer ese mundo Claro. en donde está tu hijo desenvolviéndose. Claro. Lo que decías también dentro de las fiestas, también se da dentro de las escuelas. Cuando vas a dejar a tu hijo y según tú va a entrar, pero no esperas a que entre y pues finalmente nunca llegó a la escuela. ¿Cuántas veces no, cuando hacen la investigación y toda esta revisión, se dan cuenta que el chico jamás pasó adentro del plantel educativo? Son muchas cuestiones. A veces culpamos a terceros sobre las situaciones que pasan cuando ni siquiera en casa estamos tomando nuestras precauciones. Yo sé que a ustedes les preocupan muchas cosas más también, y a nosotros también, como padres nos invaden miles de miedos y preocupaciones. A ustedes como jóvenes, ¿qué otra cosa les preocupa, Jorge? Fíjate que voy a hablar un poco del origen, porque como dice ella, hay muchos papás que sí están atentos de sus hijos, pero el otro porcentaje de los que no están atentos precisamente son los niños que hacen las malas influencias, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la aprobación de sus padres. Y luego pues, aplican la de, pues mi papá ni le importa, ¿no? Ni le importa saber cómo estoy, cómo me están cuidando, qué estoy viendo. Y ellos son los que jalan a los otros niños en cierto aspecto, porque en los niños quieren hacer hincapié. Todo también viene la aprobación hace un poco de los papás, que aunque luego muchas veces dicen, pues mi papá ni le importa, ¿no? O sea, pero en el fondo, ¿cómo van creciendo, no? Claro. Hablo en cuanto a los que no les prestan atención. Sí, del otro lado. Pues, Del sí, otro sí. lado, ahora sí que ese es el origen un poco de cierto aspecto. Tengo un amigo también que no llegaba a su casa en dos días y tenía 12 años y hasta la fecha yo me enojaba precisamente con mi mamá, ¿no? De que preguntaba, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y ahora le agradezco ¿con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás Sí, haciendo? pero quizás en ese momento tú comparabas y decías, mi amigo se desaparece Exacto. 3 días y no importa, no pasa nada, no le preguntan, no lo cuestionan. Y estamos en una etapa de rebeldía porque pues es parte del desarrollo humano en el cual tienes que atravesar. Y a ti te están preguntando dónde estás, con quién estás, a qué horas vas a llegar, pues molesta. Sí, sientes, en vez de sentir como que una protección, sientes como dices, una agresión. Una invasión como, a tu privacidad. Que no me deja hacer mi vida, que yo quiero hacer cosas y mi mamá está ahí, o mi papá, o con quien sea, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me tocaba que me iban a dejar las puertas de la casa y a veces me daba como que un poco de... sí, la pena. de vergüenza, ¿no? Oye, mi mamá ya sabes, ¿no? El besito. Casi la persinada, que es muy típica en nuestra cultura mexicana. Y los demás amigos que llegaban ya solos a la edad y ya hacían, hasta la burla, ¿no? Miren, todavía lo viene a dejar su... Y hasta a lo largo tú sientes que es una protección, pero tú como adolescente sientes como una agresión a tu entorno, ¿no? A tu mundo. A tu privacidad. Y a veces te piden hasta que una cuadrita después y ahí me dejas para que pueda yo ingresar con mis amigos, porque nadie los viene a dejar a ellos. Solamente tú me vienes a dejar a mí. Son reproches que como madres o padres siempre se reciben. Pero hay otros aspectos por ahí en su desarrollo que nos preocupa. Yo creo que hay cosas que debemos de tener muy en cuenta. Los hijos cuando entran en una etapa de la adolescencia hay muchos cambios hormonales y comienzan a experimentar situaciones en sus cuerpos que también los papás no estamos preparados para recibir ese tipo de o noticias o emociones de parte de ellos. La comunicación con nuestros hijos en materia sexual es muy importante también. También, claro. Yo ahora me doy cuenta, yo no sé si sea mi etapa o haya sido mi educación, yo fui educada de manera muy conservadora. Y ahora me doy cuenta que en la etapa de mis hijos o en la situación actual, en el año actual, en esta sociedad de ahora,
está muy abierto todo. Desde el hecho de que todos tienen un teléfono celular, una tableta, una computadora, tienen acceso a muchísima información. Y esa parte en donde debemos de educar a nuestros hijos en materia sexual, de verdad que es muy importante. Yo tengo una niña de 11 años y un niño de 13. Bueno, los dos son adolescentes ya. Claro. Y ya están por cumplir 12 y 14. Están a Claro. muy pocos meses de 12 y 14. Y me he dado cuenta que es una edad muy difícil que yo no viví de esa manera. Yo ahora hablo con ellos abiertamente en materia sexual, abiertamente, porque ellos ya conocen absolutamente todo. Pues a veces nos dan más información que lo que ellos uno que les nosotros. proporciona. Así es. Entonces, y esa parte dices, es muy ¿en dónde la importante. recibiste? Como que por dónde llegó. Obviamente hay información muy acertada, pero también hay información un poquito desvirtuada. Hay que tener mucho cuidado. Los invito a que veamos la siguiente cápsula para continuar. Pues mantener una relación estable y pacífica, que no haya peleas ni nada de eso. Con mi familia, obedecerlos y ser un buen hijo, ayudarlos si es posible. Y bueno, también pues me preocupa la escuela, sacar buenas calificaciones, pues no sé, podría mejorar un poco más, ¿no? Pues esforzándome más para conseguir más cosas de las que puedo conseguir ahorita. Las distracciones, por ejemplo, como los juegos y las cosas así electrónicas, aparatos y esas cosas, pues les recomendaría que le echen ganas. Si están estudiando todavía, pues sí, que le echen ganas a los estudios, porque, bueno, que le echen ganas a todo lo que hacen, porque pues uno es capaz de lograr lo que se proponga si lo hace con ganas. Si tienen la posibilidad de, no sé, aprender en casa o algo así, pues que lo hagan, y que también que no se sienta mal, pues porque no tiene los mismos privilegios que otras personas. Pues que si todavía no, o sea, si están todavía comenzando, no han llegado al grado de adicción, pues que ahí paren, porque pues eso a la larga causa daños graves. Y los que pues ya están metidos, pues que se metan en una rehabilitación para pues, desintoxicarse lo más que puedan y evitar las drogas. Yo creo que soy amable, que siempre me han cuidado, y si tengo algún problema, pues me ayudan a resolverlo si es que yo no puedo. Pues con mi hermano también puede ayudarme también. Y además, pues también con alguien más de mi familia, como mis abuelos o mis tíos. Después de esta cápsula que acabamos de observar y platicando aquí fuera del aire un poco, hablábamos sobre la imagen. También qué impacto tiene con nuestros hijos, y también nos preocupa a algunos padres, pero otros lo dejamos sin tomar mucho en cuenta y los afectamos en la autoestima. ¿Estábamos platicándolo, Michelle? Así es. A veces somos un poquito impositivos en la manera en que deben de vestir nuestros hijos, en sus preferencias en colores, en sus estilos. Sin embargo, ellos están en una etapa como adolescentes en los que ya les gustan otra manera de vestir. Podemos ser orientadores de nuestros hijos, decirles más o menos cómo y qué, pero tampoco ser inquisitivos a la hora de dejarlos elegir sus prendas. Para ellos es muy importante encajar, pero encajar de buena manera. Claro. En este caso, hasta su corte de cabello es muy importante que también sepamos entender. Es difícil porque sí, hay adolescentes que quieren cabello largo,
hay adolescentes que quieren raparse, hay adolescentes que quieren tatuarse. Entonces, como papás nos toca explicar por qué en su momento se deben realizar este tipo de elecciones en nuestros hijos adolescentes, pero tampoco querer imponer de manera autoritaria las decisiones nuestras contra las de ellos. Hay que ser muy inteligentes. La educación emocional en este aspecto es muy importante. Hay que dejar que ellos se expresen por qué eligen ese tipo de colores. Híjole, de verdad que si pudieran, yo sí considero que un psicólogo es básico en todas las familias. La psicología es canasta básica, educación emocional es canasta básica. Tenemos que aprender a entender que nuestros hijos se dirigen en toda su vida porque ya traen un temperamento, un carácter, y hay que saber por qué, de dónde viene, por qué es lo que eligen. Todo esto es muy importante a la hora de que nuestros hijos tomen decisiones en cualquier tipo de situación, tal o cual cosa para su vestuario, o porque se le dice cómo debe de cortarse el cabello, o sea, esa parte ellos vienen abajo, a veces no lo dicen, hay chicos muy callados, y entonces los papás luego se preguntan por qué los hijos son rebeldes, sí, o son claro, tristes, o son callados, pero ellos guardan esas emociones en donde no pueden tener su libertad para elegir inclusive su propia imagen. Claro, es importantísimo esa guía y esa orientación que podemos irles dando, más no pasarnos, como él decía, ya de una privacidad, de una elección que también tienen derecho a... Inclusive hasta con sus parejitas. Claro, también, por supuesto. Jorge, fuera del aire estábamos platicando también la situación que les preocupa a ustedes mucho cuando hay una separación dentro del hogar. ¿Qué Sí, les preocupa? Claro que sí, esta etapa en la que, sobre todo cuando vamos creciendo en la adolescencia, es cuando esta etapa en la que tienes muchas dudas y ves que tus papás se separaron, ¿no? Y te pones a pensar, yo porque lo viví ahora sin carne propia, ¿no? Bueno, ves las fiestas y ves que los papás, lo típico, la familia moderna, llegan los otros claro, amigos con tu mamá, su papá, y tú te preguntas, bueno, ¿yo cuándo voy a ver a mis papás juntos, ¿no? Y tú lo ves en esta etapa, también tiene que haber mucha comunicación, como dice ella, explicar al adolescente por qué se están separando, tal vez le están haciendo un mejor bien, porque claro, tú estás pensando, pues mis papás se separaron, tal vez, y porque no les explican, ¿no? A veces les explican a todos, ahora sí que el divorcio, a sus familias, pero... A todo el mundo le das explicaciones, menos a quien menos a tus hijos. Y eso es un poco fuerte porque hasta sientes que es tu culpa, ¿no? Claro. Hasta como adolescente sientes que, a lo mejor yo hice algo mal y no les cumplí como hijo. Y ahí viene lo mismo, la etapa de la rebeldía, la etapa de, por ejemplo, la parte de la sexual también, en la que tú preguntas, oye, ¿y cómo está la etapa de las parejas, no? ¿Y qué te dicen los papás? No preguntes, ahorita estás... Muy pequeño, muy chico, no es momento, dedícate a estudiar. No sé, las respuestas esas son las respuestas, y está comprobado que muchas personas, muchos adolescentes al recibir esas respuestas pues buscan experimentarlo, ¿no? Fíjate que lo mencionamos y hasta risa me dio porque no es porque sea chistoso, sino porque realmente sí lo vives mucho. O sea, esa situación que tú dices de ver ya a papá o a mamá de la mano con otra persona y pues se pasan derecho, es algo como muy... No voy a decir que se dé de manera diaria, ni normal, ni coloquial, pero sí es común. Entonces, realmente, ¿qué tanto estamos pensando en esta situación y en este aspecto emocional de nuestros hijos? ¿Qué tanto le estamos dando más valor al vivir como padres y dejar a un lado pues la gran responsabilidad que adquirimos a la hora de que dijimos vamos a tener unos hijos? Podemos percatarnos en las preguntas que han respondido y las cápsulas que hemos visto, que las preocupaciones de padres e hijos distan un poquito. Nosotros nos vamos más a las cuestiones de formación y ellos quizás a la de información. Finalmente, los dos contribuimos en algo y creo que paramos en lo mismo, que es la cuestión de la comunicación. Es la que debemos de buscar para entablar obviamente un diálogo sano, efectivo y que trascienda en una educación emocional, segura, con nuestros hijos, juntos o separados, eso no importa, es algo que debemos de entender como padres. Los hijos no tienen nada que ver en estos procesos. Es una situación que duele de ambos lados, pero yo creo que es manejada distinto como todas nuestras preocupaciones. Yo creo que la clave aquí, y es lo que se repitió a lo largo del programa,
papás, por favor, mucha comunicación con sus hijos, mucha atención. No parar de platicar, porque a veces los padres nos embebemos en el trabajo, nos distraemos con muchísimas cosas, inclusive igual, nosotros somos fanáticos a las redes sociales. Entonces, ponerle más atención a nuestros hijos, sobre todo, todas las etapas son importantes. Claro. Pero la adolescencia es crucial. Claro. Ahí es a donde vienen muchos errores que en un futuro nos damos de golpes en la cabeza. Así es que, ¿cuándo? exacto, comunicación, mucha comunicación. Jorge. Claro que sí, infiero en lo de la comunicación, sobre todo también y entender que no es la culpa, ¿no? También de los adolescentes. Exacto. Y también, como dice ella, la etapa adolescente es donde más marca la etapa de tu vida, ¿no? Todo lo que sigue. Ahí puedes hablar con tu papá y se terminan haciendo cosas muy padres, fomentar un deporte, una obra de arte, algo que ahí también puedes encontrar tu pasión a raíz con tu papá y créeme que te van a apoyar. Y llegas a un contacto emocional más lindo con ellos. Así es. Exacto. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, papás, que nuestras emociones de los adultos van hacia el cerebro para poderlas dominar y controlar y manejar de la mejor manera, y las emociones de nuestros pequeños hacia el corazón. Nos vemos pronto.